Eh, este trabajo, tecnología de compositos de óxido de titanio con óxido de cobre en película delgada, sí, lo presentamos en esta 25ª reunión de la Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas. Soy Salvador Tirado y brevemente voy a describir, ¿sí?, el contenido de este póster. ¿Sí? Eh, hemos preparado sistemas de compositos de óxido de titanio con óxido de cobre en película delgada, crecidas en sobre sustrato de vidrio, por una ruta de sol-gel e inmersión repetida que hemos implementado en el laboratorio de rocío químico. ¿Sí? Crecimos primeramente películas de óxido de titanio a un espesor fijo y sobre estas se crecieron películas de óxido de cobre a diversas capas para formar así un conjunto de sistemas, ¿sí?, que dan origen a los compositos TiO2 NCU-O que presentamos en este trabajo. El conjunto de sistemas de óxido de titanio, de una capa de óxido de titanio con una capa de cobre, con 3 capas de cobre y con 5 y 7 capas de cobre inclusive, fueron caracterizadas por distintas técnicas experimentales, como son microscopía electrónica de barrido, se hace un análisis de dispersión de la composición química de las películas por EDS, microscopía de fuerza atómica y por la técnica de detectar la estructura de las películas por difracción de rayos X. ¿Sí? Se evalúan propiedades ópticas de estos sistemas. ¿Sí? Se determinan igualmente los enlaces químicos de las componentes de titanio, oxígeno, cobre que presentan estas películas. ¿Sí? Películas lisas fueron de titanio, cobre y oxígeno, se identificaron por EDS, como se mencionaba. Se evaluaron igualmente la fase anatasa del TiO2 y las de cobre 2O y de cobre O que coexisten en las películas. Presentan un 70% en transmitancia en el visible, lo que disminuye conforme se incrementa el número de depósitos del cobre. Se determina igualmente el valor de la energía del semiconductor, que da valores del orden de 3.33 eV, ¿sí?, que son cercanos a los que se reportan para películas de óxido de titanio. Las películas de óxido de titanio con capas de cobre presentan actividad fotocatalítica y nos permiten ponerlo a prueba degradando naranja de metilo. ¿Sí? La actividad de las películas para la degradación se incrementa con el número de capas de cobre de este catalizador. ¿Sí? Se intentaron también registrar las propiedades fotoluminiscentes en el ultravioleta visible y en el conjunto de estos compositos. ¿Sí? Las películas son excitadas con luz de 325 nanómetros, ¿sí?, y al observar sus propiedades registradas se ve que con las capas de cobre, las propiedades fotocatalíticas y una banda de emisión ancha del UV-Vis presentan estos compositos. ¿Sí? Se utilizan precursores específicos utilizando la técnica de rocío químico, ¿verdad? Y en fotocatálisis diversas fases. Sí, bueno, el óxido de titanio presenta distintas fases en películas delgadas y es un multifuncional
Se emplea en muchas aplicaciones en el campo de interés en la industria, en recubrimientos, en fotocatálisis, entre otros. En fotocatálisis es la fase de anatasa la de mayor uso y es la preferida. Una fase de baja temperatura y baja densidad. Es un óxido semiconductor de banda indirecta con ancho de banda alrededor de 3.12 electronvolts. Se aplica en fotodegradación de sustancias contaminantes en medio acuoso y en el medio ambiente. Cuando se irradian con energía UV-Vis, en las películas se generan pares de carga que podrán reaccionar con iones OH excitado como O2-2 muy reactivos y así permiten descomponer moléculas orgánicas contaminantes como el naranja y metilo. Cuando el óxido de titanio se modifica en la superficie con óxidos metálicos de óxido de cobre, óxido de zinc, etc., sus propiedades fotocatalíticas se incrementan de manera importante y así tenemos el estudio de los sistemas TiO2NCU en este estudio. La síntesis de estas películas, si preparadas por oxiacetilacetonato de titanio en 2-metoxietanol al 0.2 molar en concentración y un aditivo MEA, ¿sí? En relación 1 a 1 con la sal del titanio, ¿sí? Se prepara a temperatura ambiente por 2 horas y dejándose reposar, ¿sí? Se crecen sobre sustratos de sodio cálcicos a 7 dimensiones una serie de óxido de titanio por la química Sol-Gel e inmersión. Técnica ampliamente usada por nosotros de una solución de cloruro de sodio al 0.4 molar en etanol. Se obtienen películas de óxido de cobre u otro tipo de especies, siguiendo procedimientos señalados, formando así los sistemas composito de estudio, que en este caso denominamos TiO2 diagonal CuO en general. ¿Sí? La síntesis la realizamos a 250 grados centígrados en una atmósfera de aire. La temperatura de tratamiento se fijó en los 300 grados centígrados. ¿Sí? De las caracterizaciones se obtiene el estudio de la estructura de las películas y observamos que los patrones de difracción de las películas se ven ampliamente modificadas conforme se tienen las películas puras, las películas con una capa de cobre, con 3, ¿sí? Referidas a la capa pura de óxido de titanio. Los estudios por microscopía de microscopía de barrido, nos dan películas poco porosas y muy lisas, ¿sí? Y unos ejemplos se presentan en esta imagen de microscopía de electrónica de barrido. Se puede observar, ¿sí? Películas muy lisas y de grano muy fino que se pueden analizar. Se hizo un estudio de EDS de las componentes de estas películas y obtuvimos la presencia, sin duda, de las componentes de titanio, como se indica en esta tabla 1, del oxígeno y del cobre en las películas donde se hicieron depósitos de cobre, ¿sí? Otra de las caracterizaciones, ¿sí? Se muestran en esta figura, que es la microscopía de fuerza atómica. Se puede observar en este ejemplo, ¿sí? La estructura o la resolución que da la microscopía de fuerza atómica para películas de ciertos tamaños, de 1 micra por 1 micra, ¿verdad? En 2 dimensiones. Y a la derecha podemos observar una micrografía de la topografía de la película en 3 dimensiones. Se pueden observar los grandes crecimientos de estos picos que dan origen a esa presencia de los granos de las películas, posiblemente de las del cobre, ¿sí? En la tabla 2 podemos presentar el resumen de unos parámetros de rugosidad que se obtienen en las películas
de los registros de microscopía de fuerza atómica, y está lo que es la rugosidad, el R máximo, el RA y el RMS, que son valores que se emplean para poder caracterizar la rugosidad de estas películas y posiblemente puede dar una explicación de su actividad catalítica en las aplicaciones que estamos realizando, ¿sí? También de los estudios de UV-Vis observamos, ¿sí?, un conjunto de espectros de transmitancia versus longitud de onda en nanómetros, ¿verdad? En donde la transmitancia de la película pura, ¿sí?, es la mayor, y la transmitancia de la película con una capa de cobre disminuye grandemente, y pues no se diga la película con 5 capas de cobre, que la transmitancia se reduce tremendamente. Esto da origen a posibles aplicaciones, ¿sí?, de interés en las aplicaciones que estamos realizando sobre la actividad catalítica de estas películas. Es importante, ¿sí?, resaltar que de las componentes activas químicamente de estas películas se pueden obtener del estudio por XPS este tipo de espectros que dan origen a una composición y presencia del oxígeno, las componentes del titanio, las componentes del cobre. Se pueden observar distintos picos perfectamente identificados en energía, que nos permiten identificar lo que son las componentes de carbono 1s, ¿sí?, del oxígeno 1s, y los orbitales del cobre 2p y los orbitales 2p del titanio, en este caso particular de la película con tres capas de cobre, ¿sí? La aplicación que fundamentalmente nos permitió explotar la preparación de estas muestras tienen que ver con la fotodegradación de sustancias como el naranja de metilo, ¿sí? Podemos ver en estas gráficas, ¿sí?, la degradación cuando ponemos en contacto estas películas con la solución a degradar, ¿sí? La respuesta de la intensidad intensidad del pico S principal en 325 identificada con un valor de la energía que aquí se puede leer, ¿sí? Y podemos ver que conforme vamos haciendo radiaciones de UV-Vis sobre estas películas, la intensidad del pico principal va disminuyendo, lo que nos da idea de que la película está actuando y está degradando la solución que nos interesa degradar. A la derecha se puede ver el comportamiento de esos máximos conforme el tiempo transcurre, y vemos claramente un decremento importante con el tiempo de irradiación, lo que significa que estamos obteniendo una degradación de esas películas trazadoras, ¿sí? Ya para comparar con esa película pura, ¿sí?, tenemos las gráficas de la degradación que se practicaron sobre las películas de 5 capas de cobre, ¿sí?, identificando obviamente esa banda de 504 nanómetros, ¿sí? Y comparamos la fotodegradación conforme vamos incrementando el tiempo de irradiación, y se ve claramente la gran diferencia comparada con el conjunto de trazas de degradación de las películas puras, ¿sí? Se ve la presencia de las películas modificadas con óxido de cobre, ¿sí?, ¿verdad? Y a la derecha podemos ver la variación de la concentración de la solución que tenemos conforme transcurre el tiempo de detectar de irradiar y detectar la degradación de esa o disminución de la intensidad de esa banda importante, ¿sí? La diferencia conforme se compara con la película de la caso anterior, se puede ver la gran diferencia, y de ahí pues la justificación de este trabajo
en principio, ¿verdad? Que nos permite ver que lo que hemos preparado, el sistema de conjuntos de óxidos de titanio con capas de cobre, variando el número, se pueden utilizar para degradar sustancias catalíticas que se encuentran en un medio acuoso, ¿sí? O en un medio de la industria donde hay contaminantes, aguas contaminantes. Sí, finalmente, para poder redondear este trabajo, se hizo un estudio y se detectaba las propiedades fotoluminiscentes a temperatura ambiente de este conjunto de películas, ¿sí? Se obtuvieron bandas muy anchas en donde no se definen claramente energías de transiciones que deben ser características de óxidos metálicos como este que estudiamos, ¿sí? En principio, pues este último estudio no fue muy claramente identificado, quizá por las condiciones de preparación de las películas, ¿sí? Estos trabajos de óxidos metálicos y sus propiedades fotoluminiscentes y ópticas se vienen trabajando en otro tipo de sistemas. En particular, pues tenemos aquí una referencia de Tirado Guerra Salvador, ¿sí? en Optical Properties of óxido de titanio con óxido de zinc, ¿verdad? Reportadas en la revista Corfan, ¿sí? Del año 2018, ¿sí? Ahí es una referencia que se puede considerar para poder comparar los resultados de este estudio, ¿sí? Para esto, pues damos fin a esta plática, ¿sí? En donde nos permite dar una presentación lo más completa posible de este trabajo que se ha realizado, ¿sí? en este estudio. Punto.